Siempre nos dijeron que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América, que en 1492, con 3 barcos y la bendición de una reina, cruzó el océano hacia lo desconocido. Pero, ¿y si te dijera que alguien ya lo había hecho siglos antes? ¿Qué otra civilización, sin brújulas ni mapas, había cruzado el Atlántico guiada solo por el viento, las estrellas y el deseo de explorar? Durante siglos, esta historia fue considerada un mito, una leyenda más, contada en sagas, escrita en lenguas olvidadas, hasta que la arqueología demostró que había algo de verdad, algo que podría reescribir lo que creíamos saber sobre el descubrimiento de América. Esta es la historia de un viaje olvidado, de un encuentro con un continente salvaje, y de cómo, por poco, el mundo no cambió mucho antes de lo que imaginamos. Mientras el resto de Europa se debatía entre reinos, castillos y cruzadas, en el extremo norte del mundo, otro tipo de civilización florecía en silencio. Guerreros, exploradores, agricultores y narradores de historias. Los pueblos nórdicos vivían al borde del mundo conocido, donde el invierno era largo y el mar, su única carretera. En aldeas construidas con madera y piedra, rodeadas de montañas nevadas, forjaron una cultura resistente, orgullosa y profundamente conectada con la naturaleza y con el mar. Para ellos, el océano no era una barrera, sino una invitación. Sus embarcaciones, los famosos drácars, eran verdaderas obras de ingeniería, veloces, livianas y capaces de navegar tanto por alta mar como por ríos estrechos. Gracias a estos barcos, llegaron primero a las Islas Feroe, luego a Islandia, y más tarde a Groenlandia, una tierra hostil, cubierta de hielo, pero que ofrecía lo esencial para sobrevivir. No buscaban oro ni gloria, buscaban tierras donde vivir, espacios donde criar ganado, cultivar y respirar sin estar bajo el control de ningún rey. Fue en Groenlandia donde nació un joven distinto, hijo de un hombre que había sido desterrado de su tierra natal por un crimen. Creció escuchando historias de tierras aún más lejanas, de costas boscosas que algunos decían haber visto desde lo alto del mar. Para muchos eran solo rumores, para él eran una invitación, porque en el alma de los vikingos siempre ardió una llama, la necesidad de ir más allá, de cruzar horizontes y descubrir qué se escondía en los límites del mundo. Y así, un día, decidió hacerse a la mar. No sabía exactamente qué encontraría. No tenía mapas, ni certeza. Solo el coraje heredado de generaciones que nunca aceptaron quedarse quietos. Partió desde Groenlandia con una tripulación pequeña, hombres acostumbrados al frío, a los silencios del mar y al rugido del viento. Navegaron hacia el oeste sin saber qué había más allá. Ni brújulas ni mapas. Solo el instinto, las estrellas y las historias. Durante días no vieron más que agua y nubes. Algunas noches el mar se volvía tan bravo que parecía que el barco iba a partirse en dos. Pero seguían, porque en el corazón de aquellos navegantes no había lugar para el miedo. Y entonces, un día, la niebla se abrió. Frente a ellos apareció una costa completamente distinta a todo lo que habían visto. Árboles altos, tierra fértil, un clima más templado. Y, lo más impactante, vides silvestres que crecían libres, algo impensado en el duro norte. A este nuevo lugar lo llamaron Vinland, la tierra del vino. Habían llegado, no a una isla, no a un islote rocoso en medio del hielo. Habían llegado a un continente. No se sabe con exactitud cuántos días permanecieron allí. Lo que sí se sabe es que exploraron, recolectaron madera, probaron frutos, observaron animales. Era un mundo virgen, lleno de posibilidades, pero también de misterios. Aquella tierra no estaba vacía. Aunque no lo sabían aún, no estaban solos. El viaje había sido un éxito, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En aquella tierra nueva, los hombres construyeron lo que sabían construir, un pequeño asentamiento de casas de madera, con almacenes, forjas y techos cubiertos de pasto. Encendieron fuegos, talaron árboles, exploraron los alrededores. Encontraron ríos, animales salvajes, recursos abundantes. Por primera vez en mucho tiempo, tenían todo lo que Groenlandia no podía ofrecer: árboles altos, tierra fértil, un clima menos brutal y vides. Aquello era, sin duda, un nuevo mundo. Pero también era un mundo que no les pertenecía. No pasó mucho tiempo antes de que vieran figuras entre los árboles. Personas distintas, con otras ropas, otros gestos, otros ojos. Los vikingos los llamaron Skrællingar, un término despectivo que demostraba su incomprensión. Pero lo cierto es que aquellos pueblos ya habitaban la región desde hacía siglos. Al principio hubo silencio.
Luego, miradas. Se cree que hubo intercambio, herramientas, pieles, comida, pero también desconfianza. Una desconfianza que fue creciendo con el paso de los días, hasta que un malentendido bastó para romper todo. La primera confrontación no está del todo clara en las sagas. Algunos relatos hablan de un ataque sorpresa, otros de un intento de defensa fallido. Lo cierto es que las noches dejaron de ser tranquilas. Las hogueras se apagaban antes de tiempo, los centinelas no dormían, los sonidos del bosque se sentían más cercanos. Y el miedo, ese que no se suele nombrar entre guerreros, empezó a colarse en los pensamientos de todos. Porque no era una guerra abierta, era algo peor, una tensión constante. Eran pocos, estaban lejos de casa, y cada día sentían que no sobrevivirían al siguiente. Finalmente, tomaron una decisión difícil. Vinland ofrecía mucho, pero no lo suficiente. No podían arriesgar más vidas por una tierra que no podían defender. Así que recogieron lo que quedaba, cargaron el barco y volvieron al mar. Dejaron atrás chozas, herramientas, huellas y una historia que, con el tiempo, muchos creerían inventada. Vinland se convirtió en un susurro en las sagas, en un lugar que estuvo, pero que nadie pudo probar que existió, al menos por varios siglos. Durante siglos, la historia de Vinland fue considerada una fábula, un mito contado en las sagas islandesas, sin pruebas reales, sin mapas, sin restos. Hasta que en 1960, en la punta más al norte de Terranova, Canadá, un arqueólogo noruego y su esposa encontraron algo inesperado. Restos de estructuras, clavos forjados, herramientas y los cimientos de una aldea que no correspondía a ninguna cultura indígena conocida. Los vestigios coincidían con técnicas de construcción vikinga del siglo XI. El sitio fue llamado Lance Ox Meadows y hoy es patrimonio de la humanidad. Allí se encontraron hornos para trabajar el hierro, talleres, zonas de almacenamiento y viviendas que encajaban perfectamente con las descripciones de las sagas. La datación por carbono confirmó lo imposible. Ese asentamiento fue fundado alrededor del año 1000 después de Cristo, 500 años antes de que Colón pusiera un pie en el Caribe. La historia de Vinland ya no era una leyenda, era un hecho. Hoy sabemos que no fue un descubrimiento accidental, que los vikingos no solo llegaron a América, también se establecieron, aunque por poco tiempo. No fundaron colonias ni imperios, no conquistaron ni evangelizaron, pero llegaron, y eso cambia todo. Leif y su gente no cambiaron el mundo como lo hizo Colón, no regresaron con oro ni con mapas, no dejaron una huella imborrable, pero llegaron, y por un breve instante estuvieron allí. En una tierra salvaje, en los márgenes del mundo conocido, enfrentaron lo desconocido con valentía. Y aunque su historia se desvaneció por siglos, el tiempo y la tierra misma se encargaron de recordarla. Porque la historia no siempre la escriben los que se quedan. A veces, también la escriben los que se atreven a irse. Si te gustó este video, cuéntanos en los comentarios qué otro capítulo olvidado de la historia te gustaría que contemos. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo el pasado, como nunca te lo contaron. Historia en apuros.